Bien, hermanos, entonces el estudio que vamos a iniciar el día de hoy, como les comentaba, lo dividiremos en mínimo dos partes, hermanos, ¿sí? Eh, que es el capítulo número 20. ¿Sí recuerdan en qué hoja está? ¿300 qué? 325, hermanos. Todos estamos en la hoja 325. Partiendo de ahí vamos a empezar a analizar este libro porque vamos a leer algunos aspectos importantes, hermanos, ¿sí? Permítanme tantito, voy a abrir el Kindle para, para la versión digital, hermanos, y yo ir leyendo acá la versión digital. Ahí está. Bien, hermanos, vamos a empezar primero. El autor presenta la estructura del capítulo, hermanos. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, no es un bosquejo tal cual, ¿sí? No presenta un bosquejo tal cual como sí lo vino haciendo en los otros, ¿sí? Pero, hermanos, lo que traté de hacer es presentarles un bosquejo de forma general de puntos que creo yo son importantes que nosotros identifiquemos dentro del capítulo para que podamos entenderlo de una mejor manera, hermanos. Y siguiendo el simple título del libro, hermanos, tenemos que una primera parte habla de la Santa Cena. En lo referente a la Santa Cena, hermanos, el autor presenta algunos argumentos a favor sobre la Santa Cena, ¿sí? Después presenta sobre su celebración solemne en la reunión formal de la iglesia local, hermanos, aunque nos parezca una locura, hermanos, pero ojo, inclusive dentro del ámbito reformado, estoy hablando del ámbito reformado, hermanos, muchas iglesias, hermanos, practicaron la Santa Cena fuera del ámbito de la reunión formal, ¿sí? Sobre todo cuando había gente que estaba con problemas de salud ya muy graves en etapas terminales, llevaban la Santa Cena a que la celebraran en sus casas, ¿no? Y de hecho la práctica católico-romana, hermanos, en la actualidad, hay muchos sacerdotes que lo hacen, hay sacerdotes que no lo hacen, hermanos, ya, pero hay algunos que sí lo hacen, hermanos, y que hacen ese trabajo, ¿no? Pero, hermanos, hay argumentos suficientes para evidenciar que se hace únicamente en las reuniones, hermanos, formales de la iglesia, ¿sí? En las reuniones públicas, hermanos, ¿sí? También otro punto que toca es la importancia de obedecer este sacramento. Y es no únicamente la importancia de obedecer, hermanos, ¿sí? Obedecer frecuentemente, hermanos, ¿sí? Porque muchas iglesias podrían estar conformes, hermanos, con celebrar la Santa Cena eh, una vez al año, ¿sí? O quizás hay iglesias que tienen más de un año sin celebrar la Santa Cena, hermanos. Quizás muchos se sentirían cómodos, hermanos, celebrándola una vez cada, 2 veces al año, quizás otros cada 3 meses, o quizás otros más cada mes, a otros cada 15 días, como lo hacíamos anteriormente nosotros, y como vamos a empezar a practicarlo ahora, a otros semanalmente, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, no podemos encontrar una regla tal cual que diga semanalmente, pero sí podemos evidenciar que se hacía frecuentemente y sobre todo en el día del Señor. Entonces, al no encontrar una regla tal cual, pero sí encontrar indicios que nos hablan que se hacía frecuentemente y sobre todo en el día del Señor, podemos deducir que se hacía cada semana, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que vamos a condenar a las iglesias que no lo hacen, hermanos, cada semana y que lo hacen como lo hacíamos nosotros anteriormente, cada 15 días. Inclusive, hermanos, también había iglesias serias, hermanos, que empezaron a retomar la práctica de hacerlo una vez al mes. Hay iglesias, hermanos, dentro de de estos estatutos históricos de las iglesias, de las actas de asamblea, hermanos, donde se cree que inclusive había iglesias que no lo celebraban el domingo, que lo celebraban los lunes, pero había sus cuestiones políticas del por qué celebraban los lunes, hermanos, ¿sí? No era
eran por otro tipo de cuestiones, hermanos, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que sea correcto, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo, hermanos, ¿sí? Y el otro tema habla acerca del bautismo, ¿sí? Ese tema se va a estar tocando, si el Señor lo permite, la próxima semana, ¿sí? Empieza hablando sobre una diferencia, hermanos, entre el bautismo y la Santa Cena, ¿sí? Y una diferencia, lógicamente, en el significado de cada uno de los dos, hermanos, pero también en cuanto a la cuestión práctica, hermanos, ¿sí? Que eso lo vamos a tocar cuando estemos tocando el tema. También argumenta, hay algunos argumentos principales para probar esas diferencias que está mencionando que hay, y también presentar el bautismo como parte de la oración formal, hermanos, ¿sí? Muchas veces pensamos que nosotros, hermanos, no participamos en la celebración o en el bautismo de la persona que está bautizándose, hermano. Pero la iglesia participa, hermanos, en el bautismo de la persona que se está. Ahora, hermanos, una práctica que se tenía en la iglesia primitiva, hermanos, hablando de los escritos de la Didache, hermanos, que es como ya les hemos comentado, es la enseñanza de los apóstoles, decía. Se invitaba a la iglesia cuando una persona iba a ser bautizado a tener un periodo de 3 días antes de ayuno, hermanos. Y había gente específica que ayunaba por eso, hermanos. Y de la misma manera el que iba a ser bautizado. Ayuno y oración, hermanos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en algún sentido, la iglesia era partícipe también del evento, ¿no? Ya después hubieron otros acontecimientos donde el momento propio del bautismo, hermanos, se hacía muchas veces alejados de la iglesia, pero después de que se hacía, se regresaba la persona y tenían la celebración del culto, hermanos, ¿sí? Una celebración donde, ojo, una celebración donde después de celebrar el bautismo, esta persona venía y celebraba la Santa Cena junto con toda la iglesia. Porque anteriormente, hermanos, a esto, antes de que se bautizara, aun cuando esta persona estaba siendo discipulada, no podía celebrar la Santa Cena y no podía estar en el culto de celebración de la Santa Cena. Digo esto, hago esta mención, hermanos, porque ahorita vamos a tocar algo referente a esto, hermanos, ¿sí? En el contexto de la Santa Cena, ¿sí? En la iglesia primitiva, hermanos, cuando celebraban el culto de la Santa Cena, o ese tiempo de la Santa Cena, todos los invitados, todos los que no eran bautizados, todos los que no eran miembros de la iglesia, eran retirados, hermanos, ¿sí? Inclusive en la época de la Reforma, hermanos, en la liturgia que presenta Calvino en la institución, ojo lo que dice, parafraseando un poco, dice que Calvino antes de celebrar la Santa Cena, mediante una amonestación verbal, desalojaba a los que no eran partícipes de la celebración de la Santa Cena. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que dice mediante una amonestación verbal. O sea, no es algo como pues una sugerencia, ¿no? Les decía, no, apártense. Entonces, ojo, hermanos, no estamos diciendo que nosotros tenemos que hacer esto, ¿sí? Pero lo que a lo que estoy haciendo referencia, hermanos, es a la importancia que le daban a eso, ¿sí? Desde la iglesia primitiva. Recordemos lo que siempre hemos dicho, hermanos, no porque una iglesia practique algo, hermanos, quiere decir que eso ya es como se tiene que hacer, ¿sí? Yo no estaría de acuerdo, hermanos, en que el momento, yo creo que el pastor está en la misma sintonía, hermanos, que el momento de celebrar la Santa Cena le digamos a todo aquel que es inconverso, sálganse porque vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Entonces, aun cuando en muchos casos sí se hacía, ¿sí? Pero, hermanos, podemos entender el entendido correcto. Ahora, sí, hermanos, es correcto, hermanos, y yo creo que el pastor también está en la misma sintonía, no se le permitiría aquí en Torrefuerte a un inconverso participar de la celebración. Pero eso no quiere decir, hermanos, que se sacaría del momento del culto, ¿sí? Entonces, estas partes son las que tenemos que aprender, hermanos, y también algunas lecciones generales, pero como les decía, eso va a ser en la próxima semana referente al bautismo. Hoy vamos a tocar lo que es referente a la Santa Cena, hermanos. Si tienen alguna duda, hermanos, pregunten, sobre todo, hermanos, por la razón de que el próximo domingo vamos a celebrar esto, hermanos, de esta manera. No quiere decir que antes no lo celebrábamos, pero, hermanos, hoy se va a celebrar de esta manera, hermano. ¿Sí? Un poco, bueno, no un poco distinto, hermanos, sino en el horario que no estábamos acostumbrados, simple y sencillamente, pero, hermanos, teníamos un culto para la celebración de la Santa Cena, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no? Ahora lo que pasa es que se va a diferenciar. Entonces, hermanos,
Recuerdo, hermanos, lo que presenta aquí son argumentos a favor de que tanto el bautismo como la Santa Cena forman parte de la adoración a Dios en el culto en el día del Señor. Esos son los argumentos, hermanos, ¿sí? No vamos a tocar qué es la Santa Cena, no vamos a tocar qué es el bautismo, sino por qué la Santa Cena y el bautismo forman parte de lo que es el culto a Dios, hermanos, ¿sí? Ya llegaremos, hermanos, al estudio de la confesión de fe, que estamos próximos a llegar, donde tocaremos estos aspectos, aunque, hermanos, ya se han enseñado anteriormente, hermanos, ¿sí? Referente tanto al bautismo como a la Santa Cena. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido partícipes, bueno, a excepción de mi hermana Marta y mi hermana Shelly, todos los demás creo que hemos sido partícipes del discipulado que nos dio el pastor al momento de ser bautizados, ¿verdad? Bueno, y de mi hermana Saraí también. Pero creo que todos los demás sí, ¿verdad? Sari no fue bautizada. Ah, ok. Bueno, y Sari también. Pero le dieron, pero seguramente donde se bautizaron también les dieron, sí. Pero al final de cuentas la enseñanza de lo que es el bautismo y en algún sentido la Santa Cena, eso ya se ha tratado mucho, ¿sí? Pero entonces, hermanos, vamos a ir retomando aspectos más, hermanos, en el enfoque reformado en cuanto a estas doctrinas, hermanos, ¿sí? Hasta aquí, hermanos, dudas. ¿Todo está claro? Vamos a encontrar, hermanos, vamos a tratar de entenderlos por qué son parte de estos elementos, hermanos, ¿sí? Primero, hermanos, la cena del Señor, hermanos. ¿Por qué decimos que forman partes del culto público de adoración a Dios, hermanos, o del culto de adoración a Dios? ¿Sí? Primero, hermanos, porque la primer celebración de la cena del Señor, ¿sí? Fue en la iglesia original compuesta por el Señor Jesucristo y sus apóstoles en lo que se llamaba la última cena, hermanos, ¿sí? Nosotros leemos en Mateo 26, del 19 al 20, que dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Fíjense el momento, hermanos, en el que se está celebrando. Aquí, hermanos, se iba a instituir la Santa Cena, hermanos, ¿sí? En ese momento se iba a instituir la Santa Cena, hermanos, ¿sí? ¿Y con quién dice que se sentó, hermanos? Con los 12, con los apóstoles, ¿sí? ¿Y quiénes iban a ser los que a la postre iban a ser en alguna manera el fundamento de la iglesia, las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles? Entonces, quiere decir que lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, que únicamente, que hermanos, no se los sugirió, ¿sí? Dice que se los mandó, ¿sí? No fue una sugerencia en el que, miren, si tienen tiempo, arréglense y vamos a celebrar la Pascua. No, hermanos, no fue una sugerencia, fue un mandato. Hermanos, y no era la Pascua por la Pascua como se conocía en aquel entonces necesariamente, hermanos. Era porque, hermanos, iba a dar esa transición del entendimiento de lo que era la Pascua a la institución de la Santa Cena del Señor, ¿sí? Entonces, tenemos, hermanos, ¿qué aprendemos con esto, hermanos? Primero, no fue una sugerencia, no les dijo si tienen tiempo, les dijo, así se va a hacer. Y se sentó con ellos, con los 12. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles, los que a la postre, hermanos, iban a ser aquellos que empezarían a desarrollar la iglesia y que su enseñanza iba a ser el fundamento de lo que conocemos hoy como la iglesia, como organización, hermanos, o como organismo, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, hermanos, vemos la importancia de la celebración de la Santa Cena, hermanos. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Primero, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde la primera iglesia, hermanos, que se conoce como la iglesia constituida con los apóstoles. Entonces, vamos ahí, ya estamos hasta ahí de acuerdo, hermanos, ¿sí? No como una sugerencia, hermanos, como un mandato. Continuando, hermanos, ¿por qué celebrar la Santa Cena como parte, hermanos, de los elementos de la adoración, hermanos? ¿Recuerdan el estudio del día domingo, hermanos? La parte final del estudio del día domingo, que hacía mención, hermanos, de que la iglesia es una unidad. ¿Sí recordamos, hermanos, de que la iglesia local debe ser una unidad? ¿Sí? Debe haber una unión entre cada uno de los miembros, hermanos, ¿sí? Pues la Santa Cena del Señor, hermanos, simboliza la unidad de la iglesia, ¿sí?
La Santa Cena, hermanos, es lo que está simbolizando que esa iglesia está unida. Por esa razón, es y debe ser celebrada en el contexto de las reuniones de la iglesia local, donde esa unión o esa unidad sea visible. ¿Por qué, hermanos, nosotros no creemos que sea o que se pueda, hermanos, agarrar los elementos con los que se celebra la Santa Cena, el pan y el vino, y a lo mejor X hermano está enfermo en casa y tiene problemas de salud, y vamos a agarrar estos elementos y una vez que se acabe el culto vamos a ir y vamos a llevárselos para que se los para que se los toma y que sea partícipe? ¿Por qué no creemos que esto es posible, hermano? ¿Por qué creerán, hermano? Exactamente, hermanos. Una vez, hermanos, que la iglesia está, o que el pastor, hermanos, en este sentido, da la bendición congregacional para finalizar el culto. Hermanos, estos elementos, tanto el pan y el vino, ¿qué son, hermanos? Pan y vino, ¿sí? En el momento que se está celebrando, hermanos, representan espiritualmente, hermanos, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento que se acaba, hermanos, eso no queda más que en pan y en vino. Entonces, no serviría absolutamente de nada, hermanos. ¿Para quién, hermanos, lo celebra y para quién lo consume en el momento que está la celebración? Hermanos, es el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Sí? Es el alimento espiritual, hermanos, que nos va a permitir a nosotros poder seguir viviendo una vida en santidad, poder seguir creciendo. Es el medio que Él ha establecido, hermanos, para recordarnos la unión que tenemos nosotros con Cristo. A quien lo está celebrando, hermanos, en la unidad de la iglesia, en el momento que la iglesia está reunida, para ese momento, hermanos, sí tiene ese beneficio. Fuera de eso, no. Y esto únicamente se puede hacer, hermanos, en el contexto de la reunión de la iglesia local. 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser mucho, ¿qué dice, hermanos? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, hermano, ¿te das cuenta, hermanos? Hemos alcanzado a dimensionar, hermanos, nosotros la importancia, hermanos, de estar en el momento de la celebración de la Santa Cena, hermano. Allí, en ese momento, hermanos, cuando estamos celebrando la Santa Cena, hermanos, cuando se está haciendo este momento solemne, hermanos, estamos siendo partícipes de un solo cuerpo, hermanos. Toda la iglesia, hermanos, un solo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando no participamos en la Santa Cena? Me llamó la atención una vez en una lectura, creo que en una también de Santa Cena se leyó, donde el pueblo preocupado de alguna manera no decía, pues es que estamos contaminados para ese momento, ¿qué hacemos? Y pues Moisés consulta, sí, pues cuando celebran la Pascua, y Moisés dice, bueno, dentro de un mes lo vamos a volver a hacer para que ustedes puedan participar. Pero también decía que el que no participara porque no había nada que limitara y no lo hacía, iba a ser cortado del pueblo. Era como menospreciar esto. Menospreciar, exactamente, hermanos, estaban menospreciando, hermanos. E imaginemos, hermanos, en aquel tiempo se celebraba bajo un tipo de lo que iba a ser el Cordero Pascual, hermanos, que es Cristo. Entonces, si en aquel tiempo, hermanos, era de condenar, imaginémonos ahora, hermanos. Exactamente, hermanos, imaginemos lo peligroso que es esto, hermanos. Entonces, hermanos, esto que vamos a empezar a practicar a partir de este domingo, que ojo, hermanos, no quiere decir que antes no se practicaba, sí se practicaba, hermanos, sí. Pero, hermanos, la idea, hermanos, de tener un culto especial en algún sentido para la celebración de la Santa Cena, como va a ser este caso los domingos, hermanos, no, muchas veces, hermanos, no alcanzamos a dimensionar el beneficio espiritual que trae para nosotros, hermano. ¿Sí?
No estamos haciendo menos, hermanos, el culto público por la mañana que se va a estar teniendo. Para nada, hermanos, ¿sí? ¿Sí? El culto público, hermanos, también venimos a adorar a Dios. Somos edificados, hermanos, en el culto público, ¿sí? Pero en la tarde, hermanos, ¿sí? En la tarde, hermanos, estamos siendo partícipes en algún sentido de las misericordias de Dios que nos hace ser parte de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que nos hace ser parte, hermanos, de ese cuerpo, de esa iglesia por la que nuestro Señor Jesucristo murió y que nos convierte en uno, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros, ¿sí?, no estamos siendo partícipes de ese uno, ¿sí? Otro aspecto importante también, hermanos, sí, las instrucciones apostólicas con respecto a la celebración de la Cena del Señor enfatizan que debía y debe celebrarse en la reunión de la iglesia en la que se debía tener en cuenta cuidadosamente la unidad visible de la iglesia, hermanos. Esto es importante, hermanos, ¿sí? 1 Corintios 11, 1 Corintios 11 del 17 al 22, hermanos. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os juzgáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues del 22, perdón. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y ahora sería el 33, por favor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Por un lado, hermano, nos está diciendo lo que no es la cena del Señor. Y por el otro nos da una sugerencia, hermanos, de hacer la cena del Señor, pero en unidad, hermanos, ¿sí? En unidad. ¿Sí? Esa es la parte importante, hermanos. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Hay instrucciones apostólicas que nosotros podemos sacar respecto de esto. Y el libro nos las menciona, hermanos. Si usted gusta, puede ir a la página 326. ¿Sí? Después de ver 3 argumentos, dice el autor, sugieren fuertemente que la Cena del Señor solo debe celebrarse en la reunión formal de la iglesia local. Página 326, creo es. ¿Sí? Antes de empezar a ver una serie de puntos, hermanos, vamos a ver los puntos estos que presenta, hermanos, ¿sí? Primero dice, no hay ningún ejemplo de que se celebre en otro lugar que no sea una iglesia reunida. Por lo tanto, no hay precedente bíblico para tal celebración. ¿Por qué, hermanos, decimos que la Santa Cena o la Cena del Señor se tiene que celebrar dentro de la congregación de la iglesia reunida? Porque no hay un solo ejemplo, ¿sí? Y si no tenemos un ejemplo, hermanos, según el principio regulador, ¿qué pasa? Eso no es permitido, ¿sí? Ojo, hermanos, no está prohibido, ¿verdad? No lo prohíbe en cierta manera, pero siguiendo el principio regulador, hermanos, no podemos aceptarlo. Dice el segundo punto, la propia cena es una asamblea, es un emblema, de la unidad de la iglesia. 1 Corintios 10, 16, 17. Por lo tanto, es una violación del significado simbólico central de la cena que se celebra en privado y no en la reunión de la iglesia. ¿Sí? Sería, hermanos, algo errado, hermanos, el pensar que la celebración, hermanos, la puede celebrar un grupito de miembros ahí y sacar a otros hermanos que se consideren cristianos. ¿Sí? Tercero, dice, el pasaje clásico y fundamental que da instrucciones sobre la cena del Señor, 1 Corintios 11, del 17 al 34, enfatiza repetidamente 4 veces que la cena del Señor se celebra corporativamente. En este pasaje se contrasta incluso la cena del Señor
en la iglesia con las comidas privadas en casa. ¿Sí? Hace un contraste entre esto, hermanos, entre la diferencia entre la cena del Señor con las comidas que se hacen en casa. Último punto dice, la confesión de fe, a la que nosotros nos adherimos, hermanos, sugiere fuertemente que la cena del Señor debe ser celebrada solo en una reunión de la iglesia. La segunda confesión de fe bautista de Londres, en el capítulo 30, artículo 1, afirma, nótese las palabras que he puesto en cursiva, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, y lo que dice, hermanos, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor, ¿qué dice, hermanos? Compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a él, y para que sea un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con él y entre ellos mutuamente, hermanos. Entonces, veamos, hermanos, lo que significa celebrar la Santa Cena, hermanos, desde el enfoque confesional, hermanos, e histórico. No es únicamente, hermanos, un acto de apariencia, hermanos. Todo lo que está llevando detrás, hermanos, de ese acto, hermanos, es en lo que tenemos que tener el enfoque, hermanos, ¿sí? Celebrar la Santa Cena, hermanos, nos va a permitir a nosotros poder, hermanos, crecer espiritualmente, hermanos. Nos va a permitir a nosotros, hermanos, crecer en unidad, hermanos. Nos va a permitir a nosotros ser edificados, hermanos, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros, ¿qué, hermanos? Si lo hacemos con un corazón dispuesto, hermanos, y real, el celebrar la Santa Cena nos va a hacer, hermanos, fomentar en nosotros un mayor compromiso, hermanos, ¿sí? Un mayor compromiso, hermanos. El día domingo, hermanos, en el estudio bíblico vamos a estar tocando el tema, hermanos, de la membresía de la iglesia, ¿sí? Adelanto un poco, hermanos, ¿sí? A veces pensamos, hermanos, que, y el pastor nos lo ha enseñado mucho, hermanos, y creo que hace algún par de semanas, hermanos, nos lo dijo. A veces pensamos que nuestras actividades o nuestros compromisos con la iglesia se deben adecuar a los tiempos que tenemos libres, ¿sí? Y lamentablemente muchas veces así se piensa, hermanos, ¿sí? Primero pensamos en todo lo que tenemos que hacer y si nos queda tiempo, pues hacemos las cosas que nos tocan de la iglesia. El pastor no me va a dejar mentir, hermanos, pero yo creo que más de una vez se ha escuchado a alguien decir, voy a poner un ejemplo, hermanos, ¿sí? Pastor, no pude venir a la iglesia porque tenía X actividad que hacer. ¿Sí? Sí, yo creo que eso se ha escuchado muy frecuente, ¿verdad, hermano? Pero lamentablemente... exactamente, cosas de ese estilo, hermano, sí. Tenía que ropa que lavar, tenía que ir a hacer el mandado, etcétera. Pero yo creo, hermanos, que rara vez he escuchado decirle al pastor, pastor, tenía muchas cosas que hacer el domingo, pero dejé todo por venir a la iglesia. ¿Verdad? Pocas veces, hermano, se ha pensado él, ¿sabe qué? Tenía muchas cosas que hacer, pero dejé todo porque tenía que congregarme el domingo. Exactamente, hermano, siempre. Entonces, hermano, ¿cuál es la manera en la que nosotros vamos a poder crecer, hermanos, para manifestar ese compromiso con la iglesia? La celebración de la Santa Cena, hermano. Es el medio que Dios ha establecido, hermanos, ¿sí? Hermano, ¿quieres comprometerse más con Cristo? Tienes que manifestar ese compromiso con Cristo en la iglesia local. ¿Quieres comprometerte más con la iglesia local? En mente y de corazón participa en la Santa Cena.
Congrégate en los cultos de la Santa Cena. No dejes por nada de asistir a estos. Y eso, ¿sí? A veces queremos, hermanos, que Dios obre nuestras vidas y nos excusamos en pues si Dios quiere va a pasar. ¿Sí? Ojo, hermano, no estoy diciendo que sea malo. El afirmar que si Dios quiere va a pasar es necesario, hermano. Tenemos que afirmar, hermano, si Dios quiere va a pasar. ¿Sí? Exactamente, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no hacemos lo que nos toca, ¿sí? Ahí va a ser el problema, hermanos. Entonces, ¿por qué, hermanos, tenemos que ser insistentes en esta cuestión de la celebración de la Santa Cena? ¿Sí? Ojo, hermanos, paréntesis. ¿Por qué celebrarlo semanalmente? Si después de explicar todo esto, hermanos, que es el alimento espiritual que necesita el creyente, hermanos, para crecer, ojo, hermanos, no estamos hablando de quienes lo celebran cada 15 días, un mes, etcétera, condenarles, hermanos, esa práctica, no para nada. Pero si entendemos, hermanos, que es la forma y es el medio que Dios ha establecido para que nosotros, hermanos, podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos comprometernos más con su obra, para que nosotros podamos, hermanos, sobrellevar aquellas tentaciones que hay en la vida muchas veces. Hermanos, semanalmente es lo más correcto, hermano. Y qué mejor al inicio de la semana, hermanos. ¿Iba a decir algo, hermano? La noté como que iba a decir. Estaba pensando en el versículo donde dice, el Señor le dice, ¿qué era lo que él quería? Que le recordáramos en ese sacrificio. ¿Y cuál era el propósito? Decía que la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Entonces, ¿por qué callarnos eso? Si cuando no lo celebramos, pues es que no lo estamos recordando como él quería que lo hiciéramos a través de él. Lo recordamos toda la semana, sí, pero eso era algo que él quería que se hiciera. Así es. Y esa es la parte importante, hermano. Cuando nosotros entendemos el significado, hermano, ¿sí? Al contrario, hermanos. Hermanos, sean sinceros, hermanos, sean sinceros. No me respondan, pero sean sinceros en sus corazones, hermano. ¿Cuántos de ustedes anhelarían escuchar una predicación del ministro que ha puesto aquí en esta iglesia todos los días, hermano? Todos los días, hermano. Hermanos, si realmente, hermanos, tenemos un corazón dispuesto, hermanos, todos anhelaríamos todos los días ser alimentados por la palabra de Dios, por medio del ministro que Él ha establecido, para que nosotros seamos alimentados espiritualmente. No, hermanos, no estamos diciendo que ahora el pastor va a predicar todos los días y vamos a tener que reunirnos todos los días. No, hermanos, ¿sí? A lo que vamos es la necesidad, hermanos, ¿sí? A lo que ya van a decir todos los días. A lo que vamos es a la necesidad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Porque sabemos la importancia detrás de eso, hermanos. Porque hemos reconocido la importancia que hay detrás de la predicación, hermanos. ¿Por qué para nosotros, hermanos, sería una locura? Y yo creo que esto ya lo hemos tenido bien en claro, hermanos. Para nosotros sería una locura el congregarnos el domingo y no tener predicación. Porque sabemos de la importancia, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Sabemos de la importancia de eso. Sabemos lo que significa, hermanos. Hemos aprendido por la misericordia de Dios lo que hay detrás de eso, hermano. Lo mismito, lo mismito, lo mismito. La Santa Cena. En el principio dice que los cristianos se reunían todos los días. Exactamente, hermanos, sí. Hermanos, es parte de esa necesidad, hermanos, sí. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, empezamos estas celebraciones del culto vespertino para la celebración de la Santa Cena, hermanos? No es por capricho del hermano Mario o del hermano Hugo. No es un capricho, ¿sí? No es una necedad, hermano. Es, hermanos, entender, hermanos, lo necesario que es para la iglesia, hermano.
lo necesario que es para la iglesia, el tener más, hermano. Y sobre todo, hermanos, ese día, hermanos. ¿Sí? Creo yo, hermanos, que a lo mejor decir, y ojo, hermanos, quizás para algunos no sería problema, no nos sería problema, ¿no? Pero a lo mejor decir, ¿saben qué, hermanos? Ahora nos vamos a reunir martes, jueves y sábado. Todos los martes, jueves y sábado. A lo mejor para algunos sí iba a ser un poco más difícil, hermano. A lo mejor para otros no nos iba a ser tanto. Pero yo podría entender que digamos, no, es que eso sí ya, porque también hay otras actividades que tenemos que hacer. Pero hermanos, si el día del Señor nos dijeran, hermanos, ojo hermanos lo que voy a decir, si el día del Señor, hermanos, yo creo que esto, hermanos, quizás a lo mejor por la costumbre cultural, hermanos, pero ¿por qué no pensar? Y van a decir otra vez el hermano Hugo con sus ideas. Hermanos, me llamó la atención el otro día que estaba platicando con la hermana Saraí y que me hacía el comentario de que, no sé si lo habían comentado o era idea o no sé cómo salió, pero decir, ahora que vamos a estar los domingos, pues también quedarnos aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿se imaginan que llegáramos al punto de decir, hermanos, que hay iglesias que lo hacen, hermano? Hay iglesias que lo hacen. Tienen el culto en la mañana y no se van a mediodía, hermano. Se quedan hasta el culto en la tarde. Tienen el culto a las 9 de la mañana, hermanos, 10. Y se quedan hasta las 5 de la tarde, hermanos, al otro culto. A celebrar la Santa Cena. Se quedan todo el día, hermanos. ¿Sí? No, hermanos, no estoy diciendo que lo vamos a hacer. ¿Sí? No se vaya a asustar, hermanos, ¿sí? Pero lo que voy, hermanos, se da cuenta, hermanos, cuando uno empieza a crecer en esa necesidad y en ese deseo, hermanos, empieza a entender lo que es el día del Señor, hermano. ¿Sí? Empieza a entender la necesidad que hay, hermanos. Yo recuerdo que algunas veces el hermano Mario nos invitó a hacer, hermanos, visitas en el Día del Señor después del culto. ¿Sí recuerdan que algunas veces hicimos algunas? ¿Sí? Y, mira, hermano, ¿y qué se pudiera hacer para estar, pues, visitas, hermanos, el Día del Señor? Recordemos que son de las cosas permitidas. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero hermanos, esto pasa cuando entendemos la necesidad de las cosas, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, realmente entendamos, hermanos, la necesidad que el creyente tiene, y no solo la necesidad, el deber que el creyente tiene, no de hacerse a sus gustos, sino de adorar al Señor, especialmente ese día, las 24 horas del día van a ser poco, hermano. Las 24 horas del día van a ser poco, hermanos, cuando entendemos realmente eso, ¿no? Entonces, hermano, entender esto, hermanos, ¿sí? Es importantísimo, hermano. Y aquí vamos a ver, hermanos, el por qué es importante que obedezcamos este mandamiento evangélico de tomar a menudo la cena del Señor. ¿Sí? Hay ciertas razones, hermanos, del por qué es importante que lo hagamos, hermano. ¿Sí? Ya hemos visto algunas, hermanos, ¿sí? Una que no viene en el libro, hermanos, pero bueno, ahorita todavía no lo voy a tocar, hermanos, ¿sí? Ahorita lo voy a comentar eso, hermano. 1 Corintios 11, 23 y 26, hermanos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, como decía mi hermana Saraí, bueno, como decía porque la Biblia lo decía, ¿no? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Uno de los deberes de la iglesia, hermanos, es anunciar, ¿sí?, su muerte hasta que Él venga.
Anunciar su muerte, ¿qué quiere decir, hermanos? Predicar el evangelio. Decir a la gente, hermanos, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por los pecados, hermanos, y con poder resucitó y que va a venir en una segunda ocasión. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia, hermanos. ¿Por qué es importante que obedezcamos este mandamiento? Porque la muerte del Señor Jesús estamos anunciando. ¿Cuándo se va a dejar de hacer esto, hermanos? Hasta que Él venga. ¿Sí? Ahora, hermanos, como iglesia, y esta es parte importante, hace algún tiempo, hermanos, yo platicaba con alguien sobre esta cuestión de la celebración de la Santa Cena y la frecuencia, hermanos, y en el sentido de tener un culto específico para esto, hermanos, ¿sí? Hermanos, no nos imaginamos también, hermanos, el uso disciplinario que se le puede dar a esto. ¿A qué me refiero con el uso disciplinario, hermanos? En algún sentido el doctor Waldron no lo toca ahí, hermanos, pero sí me gustaría que lo tuviéramos en claro nosotros. ¿Sí? El culto público matutino, hermanos, y ustedes han de notar, hermanos, que en las invitaciones en las redes sociales le hemos puesto culto público matutino. Es un culto, hermanos, en el que nosotros podemos invitar a quien sea. Nuevos creyentes, gente que no conoce de la palabra, pero que tiene la inquietud. Se le invita, viene y conoce. Ahora, no estamos diciendo que no podemos invitar a nadie en el culto de la tarde. No, hermanos, si alguien puede venir en la tarde, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Y si alguien puede aprender en la tarde por el culto, gloria a Dios, hermanos, ¿sí? No es que no se va a invitar para nada, hermanos, ¿sí? También, hermanos, se puede invitar, hermanos, ¿sí? Si usted conoce una persona que por X y Y es inconversa y no puede venir en la mañana y la única opción que tiene es venir en la tarde, hermano, invítenlo en la tarde. ¿Sí? Nadie se va a enojar, ¿verdad, porque no es molestia, no, nadie se va a enojar. Pero, hermanos, ojo, pero en la tarde se va a estar haciendo algo que en la mañana no se hace, que es la celebración de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué les digo que nos puede servir como medio, o sirva a las iglesias, hermanos, a tener el culto exclusivo como medio disciplinario, hermanos? Cuando un proceso de disciplina, hermanos, se llega a un punto en el que el pecador, hermanos, no quiere arrepentirse y no quiere reconocer de su pecado, ¿sí? La forma, hermanos, en la que nosotros podemos, hermanos, mediante el mandato bíblico, llamar a esa persona a pecado y arrepentimiento, pero al mismo tiempo mostrar misericordia hacia ellos, es impidiéndole el acceso al culto de la Santa Cena. Ojo, hermanos, estoy hablando de aquel pecador que es miembro de la iglesia y que está arrepentido, que no se arrepiente de su pecado y que sigue en la práctica. ¿Sí? Se le impide la comunión en ese culto. Pero mostrando misericordia, hermanos, se le exhorta que venga y que sea diligente en el culto de la mañana. ¿Sí? Hermanos, si es un verdadero creyente, hermanos, si el Señor ha hecho la obra en él, ¿sí? Si el Señor lo tiene destinado a vida eterna, la desesperación, ojo, hermanos, la desesperación que le va a causar en su vida por la obra del Espíritu Santo, hermanos, del estar asistiendo únicamente en la mañana y no en la tarde, lo va a llevar a humillarse hasta lo más profundo, ¿no? ¿Sí me explico? Lo va a llevar a humillarse hasta lo más profundo. Y la humillación a lo más profundo, ¿a qué nos lleva, hermanos? Arrepentimiento, a reconocer a Dios, hermanos. Si a esa persona, hermanos, le da igual no venir en la tarde, ¿qué va a pasar con su corazón, hermanos? Va a estar manifestando únicamente corazón endurecido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no está participando de la Santa Cena. Ahora, hermanos, en su misericordia Dios va a tocar a lo mejor su corazón, hermanos, y ese es el deseo. Pero el deseo es, hermanos, que Dios toque su corazón y lo humille, no para que se sienta confiado, que lo humille para que vea la necesidad que hay de participar en la Santa Cena. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué manera sirve, hermanos, como medio disciplinario? Como de eso, hermanos. ¿Sí? No le estamos cerrando las puertas, hermano. Se le está abriendo, hermano.
¿Por qué, hermanos? Porque no podemos, hermanos, negar la entrada, hermanos, en algún sentido, a menos, hermanos, que la iglesia dictamine en su totalidad que se le tiene como gentil y publicano. En ese momento ya hay otras formas en las que se tienen que tratar. Pero sí se dan cuenta, hermanos, que estamos hablando de un paso previo, hermanos, a llegar a ese punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estudiábamos, hermanos, la posición de la gloria de una verdadera iglesia? Y que hablaba de miembros en desorden, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Que vamos a tocar un poco ahora en los estudios que estemos teniendo los domingos, hermano. ¿Cómo ejercían disciplina sobre los miembros en desorden? De esa manera, hermanos. Se les negaba participar ahí. ¿Podían asistir al culto público? Sí, pero al de la Santa Cena no. ¿A la comunión que se tenía afuera? ¿O a la comunión que tenían, hermanos? No. Entonces, démonos cuenta, hermanos, de la importancia de esto, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver ahora sí, hermanos, como dijo, estos puntos que sí aparecen en el libro, hermanos. Sí, este no aparecía, hermanos, pero creo que es importante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué es importante que obedezcamos este mandamiento? ¿El mandamiento cuál, hermanos? De tomar la Santa Cena frecuentemente. ¿Sí? Primero, porque Cristo nos los dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Esa debería de ser la razón suficiente, hermanos. ¿Sí? Con eso, hermanos, debería ser. ¿Por qué, hermano, por qué celebrar la Santa Cena todos los domingos? Porque Cristo dijo que lo hiciéramos. Eso debería ser, hermano, razón. Paz, suficiente, hermano. Pero, hermanos, lamentablemente, el hombre es tan necio, y cuando digo hombre, hermanos, no se salvan las mujeres, hermanos, estoy diciendo el hombre en general, hermanos. Somos tan necios, hermanos, que Dios, hermanos, necesita hablarnos como se le habla a un bebé. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, a los bebés no es suficiente con que le digas, no hagas esto. Se le tiene que dar un correctivo. ¿Sí? Tienes que ir más allá. Cuando debería ser suficiente para el bebé o para el niño que el papá le diga, no hagas esto, ¿estamos de acuerdo? Eso debería ser suficiente, pero muchas veces no es suficiente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, celebrar la Santa Cena frecuentemente debería ser suficiente que nuestro Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Pero aún así, hermanos, nos da más instrucciones. ¿Por qué debe hacerse frecuentemente, hermanos? Es pecado que un cristiano no observe la cena del Señor en una iglesia local. ¿Sí? Entonces, si alguien no lo celebra frecuentemente, hermanos, quiere decir que no está en una iglesia local. Y eso lo convierte en pecado, hermanos. Eso es pecado. ¿Sí? Tenemos que cuidar eso, hermanos. Tenemos que tomar muy en cuenta eso, hermano. Ojo, hermanos. Es importante, pero hay cosas que tenemos que cuidar, hermanos. ¿Sí? La celebración de la Santa Cena es muy importante, hermano. ¿Sí? Tan importante, hermanos, que dentro del cuidado de la Santa Cena, hermanos, una iglesia local no debería, hermanos, dar la cena del Señor de manera normativa y perpetua, dice el doctor Waldron, a personas que se niegan a ser miembros de esa iglesia. ¿Qué quiere decir normativa y perpetua, hermano? ¿Qué se les ocurrirá cuando dice normativa y perpetua? Como obligación de brindarle la cena. ¿Así? En el sentido normativo, decir, nosotros establecemos que todos pueden tomar la Santa Cena. En ese sentido, normativo, sí. Pero perpetuo. Siempre. Hermanos, cuando alguien, hermanos, es verdad, hermanos, ¿sí? Hay personas que van a llegar, hermanos, quizás, que son creyentes, hermanos, y que a lo mejor por X y situación están buscando una iglesia donde congregarse, a lo mejor vienen de lejos y están conociendo iglesias,
A lo mejor salieron de una sinagoga de Satanás y están buscando una iglesia donde congregarse y asisten, hermanos, a ver, a conocer la doctrina que hay de la iglesia, ¿sí? Es cierto, hermanos, si uno reconoce que esa persona es creyente, puede, hermanos, permitirle celebrar la Santa Cena. Pero ojo, hermanos, cuando esta persona ya lo hace, hermanos, constantemente y no, hermanos, ve por la membresía, no busca ser miembro, no debería la iglesia permitir que participen de la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermanos, con esto? Cuando se le permite a estas personas participar de la Santa Cena, ¿sí? Estamos haciendo ahora el concepto de membresía a un lado. Es como darle privilegios al que no tiene. Ahora, hermanos, ¿se puede ejercer disciplina sobre una persona que no es miembro? Ya lo hemos estudiado, hermanos. No hay forma, hermano. ¿Sí? No hay forma. ¿Le podemos exhortar a su pecado? Sí, claro que sí. Pero ejercer disciplina no se puede, hermano. ¿Sí? Entonces, es importante esto, hermanos, ¿sí? Tenemos que cuidar, hermanos, el tiempo de las personas aquellas, porque quizás se va a dar, hermanos, ¿sí? Y ojo, hermanos, no estoy hablando porque se pudiera dar un caso, hermanos, ¿sí? Se pudiera dar un caso que a lo mejor una persona venga, pertenece a otra iglesia, a otra congregación, y quiere venir en las tardes y participar en la Santa Cena. Ojo, hermanos, siempre y cuando eso, hermanos, no le cause conflicto quizás con su iglesia donde se congrega, pues se pudiera permitir con la vista, hermanos, o con la mira en que esta persona, hermanos, a lo mejor vaya conociendo y también ese conocimiento, hermanos, se vaya poniendo a la par con el pastor o el ministro de la otra iglesia. ¿Sí? Necesariamente, hermanos, por cuestión de orden, hermanos. Por cuestión de orden, hermanos, ninguno de nosotros, hermanos, ¿sí? Por cuestión de orden, hermanos, ninguno de nosotros, aun cuando salgamos de viaje, hermanos, ¿sí? Es más, hermanos, yo sugiero, hermanos, y yo sé que el pastor va a respaldar esto, hermanos, y yo sugiero que si usted tiene planeado salir de viaje, hermanos, y ese plan, hermanos, le va a llevar el domingo, antes de decir al pastor a dónde se va a ir de viaje, dígale a qué iglesia se va a congregar. ¿Sí? Antes de decirle, pastor, me voy a ir a X lugar que está bien bonito. No, pastor, me voy a congregar en esta iglesia. Este día porque no voy a poder estar, porque voy a salir de viaje con mi familia. Y ojo, hermanos, otra cosa importante. Si el pastor dice, no considero prudente que vayas a esta congregación, es mejor que vayas a esta otra. Hagámosle caso. ¿Sí? Entonces, hermanos, como dice Verónica, hermanos, para recibir a alguien, hermanos, tenemos que estar seguros que en la iglesia en la que está, por lo menos el ministro sabe qué es lo que está haciendo el miembro. Sí, porque puede ser que por rebelde se esté viniendo para acá. No, y a lo mejor puede ser, hermanos, que como ya está siendo disciplinado y no le permiten participar en la Santa Cena, se viene a tomar la Santa Cena acá. Entonces, es necesario eso, hermanos. Pero el otro... Pudiera ser que en la iglesia, por ejemplo, aquí, muchas de las iglesias no tienen culto de la tarde. Y pudiera ser que a lo mejor por querer estar en más comunión, por estar congregándose también en la tarde, porque su iglesia no se congrega, entonces quiere estar acá. O sea, no siempre es un punto malo. Pues, pensando que actualmente aquí todos los días en la tarde para tomar la Santa Cena, que le tenga que comentar. Sí, no digo que ya uno platicaría con él, yo como pastor ya platicaría con la persona, pues, pero me refiero que hay veces que la persona sí viene con una intención y un deseo en su corazón de seguir alimentándose. Ahora, quiera Dios que esa iluminación que pueda recibir aquí sea compartida con la iglesia donde se congrega y a lo mejor, bueno, también haya cambios en la otra iglesia. Esa es la parte que yo miraría más
más positiva, pero fundamental. Exactamente. Porque lo que dice de si alguien anda buscando, por ejemplo, un lugar donde congregar, no está viendo, o al menos está su decir, es cristiano, y pues obviamente está bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo eso. ¿Cómo poder decir, cuántas veces antes de que solicites membresía te voy a permitir que tomes la Santa Cena antes de poderte decir, sabes que ya no, porque pues, no sé si te vas a quedar, si te vas a ir, Yo creo que por ejemplo, si lo dejamos 2 veces, y a la tercera dice, no, sabes que no, oye, pues la vez pasada me dejaste. ¿Cómo poder justificar eso de que porque antes sí y ahora no? okay, yo creo que ahí sí, hermanos, es una plática más personal más personal con la persona, o sea, más en privado con la persona, para hacerle ver exactamente el punto de vista de la iglesia local. En este caso, pues sirve mucho el pastor, o en el futuro que se tengan más diáconos, o en este caso el diácono que va a ser establecido, se hable con esa persona y se le haga ver, mira, se te está permitiendo, por tu reconocimiento de que eres creyente, ¿sí? Pero va a llegar un punto, lo conocemos, primero lo conocemos, ¿no? Primero se tiene que conocer. Si no conocemos, si no sabemos de dónde viene, si no hay una iglesia que esté que anterior a él, bueno, primero, si de repente se acerca y llega, y no sabemos absolutamente nada de él, yo sí, por lo menos, yo sí sugeriría que mejor se le abstenga de participar. Sí. Pero si no lo conocemos, ahora, si nosotros conocemos a esa persona, ¿sí? Y sabemos, hermanos, el testimonio que tiene esa persona, aun cuando aún no es miembro de una iglesia, pero conocemos el testimonio de esa persona, sabemos que está buscando, entonces ahí sí. Pero cuando viene de buenas a primeras, hermanos, ¿por qué, hermanos? Por el cuidado a esa persona. ¿Sí? Ahora, hermanos, ojo, hermanos, aquí es muy importante, hermanos, ¿sí? El pastor, hermanos, hace la amonestación desde el púlpito. Siempre, hermanos. ¿Sí? Todas las veces que se celebra, en algún sentido hace la amonestación de que bajo qué condiciones se tiene que parar. ¿Sí? A eso es a lo que iba. Debería ser, hermanos, que los que en este caso que ayudamos a ministrar, en un futuro, hermanos, que haya más de un diácono, ellos se encarguen de direccionar a esa persona en ese momento e impedir eso. ¿Por qué? Porque el pastor no se va a poder bajar de allá y ir a decirle. ¿Sí? Y de allá enfrente no va a decir, tú, el que estás de negro, te sientas, por favor. No le va a decir, ¿no? Entonces, ese tendría que ser la labor, hermanos, de los que estamos por acá. ¿Sí? Ahora, hermanos, ojo, otra cosa. Si a lo mejor esa persona viene y yo la conozco, porque yo la invité, la conocí en X parte y la invité, vino, pues yo decirle, ¿sabes qué? Por la confianza que hay, siéntate. Pero sí tendríamos que cuidar ese aspecto, hermanos. Sí es importante, hermanos, que cuidemos ese. Porque no sabemos si le estamos dando a comer juicio. ¿Sí? Y si eso pasa una vez, ok, pasó una vez, nos sentamos, platicamos con esa persona, y a lo mejor ya viendo el historial de esa persona, nos dice, ¿sabe qué? Bueno, no, pues que yo asistí a X iglesia en el transcurso de ese tiempo, él dice, y me gustaría, pues, venir a conocerlos. Ok, en ese transcurso me gustaría ir a conocerlos. Okay, entonces, ¿me permites a nosotros también preguntar en la otra iglesia en donde estabas? Sí. Sí. De hecho, esto no, de hecho, esto lo vamos a relacionar con la clase del domingo en lo referente a la membresía, en algunos aspectos, porque en ese caso, hermanos, cuando alguien llega nuevo, para nosotros poderlo recibir en la comunión, tenemos que asegurarnos de que su testimonio, nuevo no en el Evangelio, sino que viene de otra iglesia, tenemos que asegurarnos de su testimonio en la última iglesia en la que fue miembro, no en la que fue asistente, en la que fue miembro, porque dejó de ser miembro de esa iglesia por alguna razón. Por algo dejó de ser miembro de esa iglesia. ¿Sí? Entonces hay que investigar en la última iglesia en la que fue miembro. Ahora, hermano, no es que esa iglesia ya no existe.
o esa iglesia se convirtió en hereje, una sinagoga de Satanás. ¿Saben qué hacían los bautistas particulares, hermano? ¿Alguien se imagina qué hacían? De hecho, el domingo lo voy a comentar, hermano. Me voy a adelantar un poquito. Sí. Me voy a adelantar un poquito, hermano. Inimaginable quizás, hermanos, para algunos. Iban y le preguntaban a los vecinos y a sus compañeros de trabajo cuál era la conducta de él. Si tu vecino y tu compañero de trabajo, hermanos, no sabe que eres cristiano, algún problema serio está pasando, hermano. Entonces, fíjense el punto que ganan ellos, hermano. Van a ir a preguntarle a los vecinos y a los de su trabajo sobre la persona. Aparte, preguntar en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se tomaban en serio la membresía, hermano? ¿Se imaginan, hermano, que vayan y le pregunten a tu vecino, oye, ¿conoces a fulanito? ¿Y sabes que es cristiano? Pues yo lo escucho decir groserías todo el tiempo. O yo lo escucho que todo el tiempo le está gritando a su esposa. O yo escucho que su esposa lo trata así, así, así. Imagina. O que vayas con tus amigos del trabajo, hermano, y le pregunten a tus amigos del trabajo. ¿Qué testimonio les darían, hermanos, sus compañeros de trabajo? De ustedes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se tiene que proteger eso, hermanos, ¿sí? Pero bueno, hermanos, esta cuestión creo yo que se va a complementar un poco con el estudio del domingo, para poder cuidar esas cosas, hermanos, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié, hermanos. Varones. Otra vez varones. A los varones, hermanos, nos corresponde en algún sentido cuidar eso. ¿Sí? Hermanos, si alguien llega por fuera y llega haciendo relajo, hermanos, gritando y aventando cosas, a la última persona que yo dejaría que saliera fuera Yenis. Yo estoy seguro que el hermano Mario también, la hermana Saraí sería la última persona, junto con sus hijas. ¿Quién saldría primero? El Misrael, que está cerquita. Saldrían los varones, hermanos. ¿Sí? En algún sentido, hermanos, en ese aspecto, hermanos, también los varones tenemos que cuidar, hermanos, eso. ¿Sí? Recordemos lo que decíamos el otro día, hermanos, no todos están llamados al ministerio, eso es real. Pero al tener el carácter, todos lo debemos de tener. ¿Sí? Bueno, continuando, hermanos, es pecado también no unirse a una iglesia donde se pueda tomar la cena del Señor, hermanos. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, procurar unirnos siempre a una iglesia donde se toma la cena del Señor. Es pecado que cualquier persona que no sea cristiano tome la cena del Señor, y es lo que comentaba Verónica ahorita, hermano. ¿Sí? Estas cuestiones son de cuidado. Tenemos que aprender, ojo hermanos, estoy diciendo, tenemos que aprender como iglesia. ¿Nos vamos a equivocar? Es muy probable que sí. Y esperamos que Dios en su misericordia, hermanos, nos perdone por las fallas que cometamos. Y a lo mejor, hermanos, quizás vamos a prohibirle la cena a alguien que no debíamos de habérsela prohibido. Y a lo mejor vamos a permitirle a alguien que no debíamos de haberle permitido. Pero el punto, hermanos, es que vayamos aprendiendo, hermanos. Y vayamos creciendo en ese aspecto. Y cada vez, hermanos, que lo hagamos, pedirle a Dios, hermanos, sabiduría. Para que lo hagamos de una forma correcta. ¿Sí? Esto es importante, hermanos, ¿sí? Las bodas, funerales, reuniones de familia, conferencias, retiros, etcétera, son lugares inapropiados para celebrar la cena del Señor. Esto tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Quienes no han ido a las conferencias del compañerismo, hermanos, saben que ahí no se celebra la cena del Señor. ¿Sí? Y podemos decir que son algunas iglesias reunidas, sí. Pero la iglesia, hermanos, en el sentido para la celebración de la cena del Señor, tiene que ser el domingo bajo la
esquema de una iglesia local. Ojo, hermanos, ahora, hay ocasiones, hermanos, en que hay iglesias que tienen cultos unidos, hermanos. No sé si le ha tocado escuchar hablar de esto, hermanos, cultos unidos. No estoy hablando en contra de los cultos unidos, ¿sí? Si dos iglesias se pueden poner de acuerdo que a lo mejor para que algún día se tenga un culto unido, creo yo que puede ser buena opción. Siempre y cuando, hermanos, ojo, siempre y cuando estén acobijados bajo o estén adheridos a la misma confesión de fe. ¿Sí? Por más amistad que tengamos, hermanos, y por más deseo de comunión que tengamos con hermanos que no estén o que no adopten la confesión de fe de Londres que nosotros tenemos como iglesia, si queremos tener un culto público unido, va a haber problemas. Entonces, siempre y cuando estén yo creo que se pudiera hacer. Ahora, hermanos, hay muchas consideraciones que tomar en cuenta, hermanos. Si por hacer ese culto unido, la mitad de la iglesia no va a poder asistir, pues mejor no se hace. ¿Sí? Pero si se asegura, hermanos, que los congregantes todos van a poder asistir, entonces pudiera ser opción. No estoy hablando, hermanos, de que vayamos a tener cultos unidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero, hermanos, hay cosas que no son, lugares en las que no son permitidas. La celebración de la Santa Cena, ¿no? O que no es correcto, hermano. La Cena del Señor simboliza a Cristo mismo y los beneficios de su salvación. Cuando la tomamos con fe, lo estamos tomando a Él en su poder salvador, hermano. Esto es bien importante, hermanos, lo leíamos ahorita. ¿Sí? Ese momento en el que estamos, hermanos, celebrando la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está presente con todo su poder salvador, obrando salvación en nosotros. Y no quiere decir que no éramos salvos y que ahora somos salvos, hermanos, no. ¿Sí? Está santificando nuestra vida, hermano. Estamos tomándolo a Él, hermano. Y esta parte es importante, hermanos, ¿sí? La salvación no es solo un acontecimiento que tuvo lugar una sola vez en el pasado. Tampoco es simplemente un asunto privado y personal. Aquí les voy a invitar que abran sus Biblias, perdón. El libro que estamos leyendo, hermanos, en la página 329. Quisiera hacer lectura, hermanos, del punto número 4 que aparece ahí, hermano. Considero muy importante esto, hermanos, ¿sí? Y que lo entendamos, hermanos, de la forma correcta este punto, hermanos. Dice, hermanos, la cena del Señor también es importante porque es un recordatorio constante de que así como la salvación no es solo un acontecimiento que tuvo lugar una sola vez en el pasado, tampoco es simplemente un asunto privado o personal. A los cristianos modernos les gusta hablar de recibir a Cristo como su Salvador personal y tener una relación personal con esto. Ojo lo que dice aquí, hermanos. Eso es cierto y correcto, pero a veces me temo que toda esta charla de una relación personal con Cristo implica la idea de que nuestra relación con Cristo no es solo personal, sino privada. ¿Sí? A veces dice el doctor Waldron que muchos piensan que el pensar en esa relación personal con Cristo es algo que tiene que ver en una intimidad entre Él y yo. ¿Sí? Y que no puede haber nada externo, hermanos, que llame a eso. Dice, es decir, a veces las personas piensan que pueden tener una relación personal con Cristo en el sentido de una relación privada con Cristo. ¿Sí? La cena del Señor es un testimonio abierto de que tal punto de vista es muy incorrecto, hermanos. Ojo, no dice solamente es incorrecto, es muy incorrecto. Nuestra relación con Cristo debe de ser personal, pero no puede ser privada. Como cristianos, no podemos tomar la cena del Señor en la privacidad de nuestros hogares. Debemos tomar a Cristo públicamente en una reunión de la iglesia.
Este es el único lugar donde se permite tomar a Cristo simbólica y sacramentalmente. Una persona recibe a Cristo en compañía de la iglesia y no hay otra manera. Y no de otra manera, perdón. Una relación meramente privada con Cristo no es suficiente para prepararte para el día en que serás juzgado sobre la base de si confesaste a Cristo en público ante los hombres. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no confiesan a Cristo en público ante los hombres? Ellos van a ser negados, hermanos. Entonces, ¿cuántas veces he escuchado, hermano, usted, a más de uno decir, es que la salvación es personal y lo importante es mi relación en privado con Cristo? Y yo no necesito ir a las iglesias, yo no necesito congregarme, yo no necesito eso, ¿sí? Yo no necesito un pastor que me esté enseñando. Yo no necesito ser miembro. Pero si la forma, hermanos, en la que el Señor ha instituido que nosotros prediquemos su vida en uno de los sentidos es a través de la celebración de la Santa Cena. Y si no lo celebramos, hermanos, y la forma de celebrarlo únicamente es en el contexto de la iglesia, y no lo hacemos, hermanos, por más que estemos afuera, hermanos, y por más que me dé golpes de pecho, hermanos, y por más Biblia que lea, y por más por más capítulos que me sepa de memoria de la Escritura, y por más supuestas revelaciones que vengan en mis sueños, hermanos, si no soy partícipe de este símbolo de la cena del Señor públicamente en la congregación de una iglesia, no se engañen, esa persona no es salva. No es salva. Por más que sepa, por más que conozca, los científicos también saben y conocen mucho. Pero eso, hermanos, no los lleva a la salvación.